les decía que damos comienzo a un nuevo programa de Disculpe, el programa que se emite por la 94.1 los días jueves a las 20:30 horas. Es un programa de actualidad dedicado a combatir la desinformación, las mentiras, los engaños, para que puedas conocer la real situación por la que atravesamos. Las puertas están abiertas a todos los que deseen participar. Cualquier persona lo puede hacer, no hace falta ser político, no hace falta ser un gremialista, como en este caso que tenemos invitado acá a Fabio Crespín del SUTEBA. Puede ser un carnicero, puede ser un vecino, alguien que quiera decir su verdad, su realidad, desde ya, sin decir mentiras, con la verdad. Lo único que tenés que hacer es comunicarte al 54 16 97, tan solo para acordar bien el día y la hora y estar acá. Los micrófonos y la radio están abiertos para que ustedes puedan opinar. Buenas noches, Fabio, muchísimas gracias por venir, por presentarte acá. Te abro el micrófono. No sé qué temas podremos llegar a tratar. Quizás lo que nos interesa saber es los acuerdos que han hecho con el Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires y si se están cumpliendo esos acuerdos, si realmente se están llevando a cabo. Sí, bueno, buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, la verdad que nosotros, como ha sido público, hemos tenido una lucha larga con este gobierno, con la provincia de Buenos Aires, para hacer un poco de historia con lo que es, digamos, un reclamo, no solamente por una cuestión salarial, como por ahí la mayoría de los medios publican, sino por la cuestión de la educación pública dentro de la provincia de Buenos Aires. Nosotros venimos planteando que todas las políticas que llevan adelante el gobierno deben adecuarse a la ley. Nosotros tenemos dos leyes muy importantes, la ley nacional y la ley provincial, que no tienen muchos años de vigencia, pero que en realidad hacen referencia a lo que los gobiernos deben hacerse cargo. Nosotros estamos reclamando nada más y nada menos que la educación pública gratuita sea para todos, sea con las condiciones dignas, sea con los trabajadores con un salario digno. Y para eso nosotros hemos logrado, a partir del año 2005, una paritaria que hoy muchos trabajadores están reclamando, de poder sentarse a discutir con ese patrón, con ese gobierno, y poder definir las políticas que necesita en este caso la educación. Nosotros en el año 2018 le fuimos a reclamar unas ciertas condiciones al gobierno, y el gobierno durante todo ese tiempo se negó a poder llegar a un acuerdo que fue público. Ese acuerdo no pudo sostenerse, y de hecho el acuerdo salarial fue realizado por decreto. La gobernadora María Eugenia Vidal tuvo que hacer un decreto porque no tuvo la capacidad de poder sentarse a discutir con los docentes y poder llegar a encontrar un punto de acuerdo y poder definir ciertas políticas. De hecho, la realidad marca que nosotros tuvimos muchísima inflación, como la vivimos cada uno de nosotros, como docentes, como trabajadores, como ciudadanos, de los cuales eso destruyó parte de nuestro trabajo, porque hubo docentes que se quedaron sin trabajo, porque el dinero no alcanza, porque las obras de infraestructura estaban detenidas, abandonadas. Nosotros, por ejemplo, en la ciudad de Pehuajó tenemos una obra que fue lanzada y que fue, digamos, con una propaganda por parte del ex ministro de Educación de la Nación, Burrich, que vino a la ciudad de Pehuajó a sacarse fotos para su campaña política, hoy abandonado. Está abandonado. El Jardín 913 está abandonado. Sí, y acá no estamos hablando de salario. Abajo. Y entonces nos preguntamos y nos decimos, ¿dónde fue ese dinero que estaba presupuestado? Porque esa obra estaba presupuestada. ¿Qué hicieron con ese dinero? Así como tantos otros edificios. Perdóname, cuando vos decís qué hicieron con ese dinero, ¿a quién te referís? Hoy a los responsables de hacer que ese jardín hoy esté funcionando para que esa comunidad educativa tenga las condiciones dignas para poder transitar, en este caso la edad preescolar de 3 años a 5 años, en las mejores condiciones. Quiere decir que la obra está abandonada y todo el gobierno
gobierno y parte de esta decisión política que no se sabe dónde están los fondos. ¿Te referís al gobierno provincial? Gobierno provincial y gobierno nacional que se había comprometido a que esos fondos, vuelvo a decir, había una empresa, vino una empresa, empezó a construir, estaban los fondos presupuestados y destinados para que ese jardín hoy estuviera terminado. Porque el tiempo de construcción, el tiempo era muy breve, eran meses. Entonces ahí vemos que en realidad salen las mentiras de un gobierno que dice que va a cambiar o que dijo hace 4 años que iba a cambiar y que en realidad no cambió la realidad porque eso sigue abandonado. Así como tantas otras cosas, vuelvo a decir, uno va contando la historia, por eso digo, no es que hoy estamos reclamando, sino que nosotros como sindicato, como trabajadores, hemos ido reclamando en todas las instancias. Sabemos que la instancia provincial es la más fuerte, por eso la paritaria, por eso defendemos la paritaria. Y hoy, en el 2019, llegamos a un acuerdo producto de las distintas luchas, con distintas acciones, con amenazas, con persecuciones, porque más de 700 directores en la provincia de Buenos Aires recibieron una investigación sumarial por haber hecho paro los días que se reclamaba por estas condiciones. ¿Lograron que esos sumarios se Esos sumarios en este acuerdo salarial del, digamos, acuerdo paritario del año 2019, se le exigió, como su tema se le exigimos a la provincia de Buenos Aires, que queden sin efecto. ¿Por qué lo exigimos? Porque dentro de nuestro trabajo también hubo presentaciones en la justicia, y la justicia nos dio la razón. La justicia dijo que eran inconstitucional las persecuciones y los sumarios a esos directores por haber adherido a una medida de fuerza que era un reclamo legítimo y que la Constitución avala como trabajador de la educación o como trabajador de cualquier otro sector de la provincia. Entonces ahí vemos que en realidad este gobierno hoy ha reconocido parte de nuestro reclamo y que en realidad nosotros también queremos agradecer que tuvimos un acompañamiento de la comunidad, así como tantas otras cosas, como por ejemplo el acuerdo de 12 puntos en cuanto a las cuestiones de infraestructura, porque no nos olvidemos que 2 trabajadores el año pasado en la localidad de Moreno fallecieron producto de la desidia, del abandono, de la desinversión, de que en realidad de las presiones para que esa pérdida de gas, si esa pérdida de gas no hubiera estado, hoy esas 2 personas estarían trabajando, esa comunidad podría estar en mejores condiciones si la provincia tenía una decisión política de poder invertir y generar las mínimas condiciones que cualquier persona que transita el sistema educativo debe tener. Vos sabés que a mí la impresión que me da, por eso quería la presencia de ustedes acá para hacerle estas preguntas y hacer estas aclaraciones, es que en estos últimos 3 años no había acuerdo porque no les interesaba. Ahora, como es un año electoral, como a mí, la impresión que a mí me da, ¿no es cierto? No sea cuestión que arreglen por ahora de palabra para que sea un acto electoralista nada más y después no cumplan. Por eso me interesa saber si realmente están cumpliendo con los acuerdos, si están cobrando bien, si tienen problemas con los sueldos, con lo que es infraestructura, si están cumpliendo con lo pactado. Bueno, en parte hay partes que sí, digamos que hay que ir separando cada uno de los puntos. Si uno tiene que ver con lo estrictamente salarial, esta semana fue el primer cobro del compromiso, de ese compromiso, con aumento salarial que tiene que ver en 2 partes. Primero, una cuota con la pérdida del año 2018, porque nosotros en el 2018, vuelvo a repetir, por decreto se había aumentado un 32%, cuando en realidad la inflación había sido del 47%. Entonces, parte de este acuerdo del año 2019 es recuperar esa pérdida del año 2018. ¿Y eso se lo hacen en cuotas? 2 cuotas, una ahora en marzo y la otra en julio, con respecto a la pérdida del año 2018. Pero a su vez, estaba para el año 2019 lo que sería la cláusula automática, la cláusula gatillo, donde el gobierno trimestralmente, de acuerdo a la inflación, va haciendo aumento al básico con el monto variable de acuerdo. En este caso, el primer trimestre dio con una inflación de un 11,8%. Ese 11,8% en esta semana se terminó pagando.
Pero a su vez, eso por un lado el gobierno cumplió. Con respecto al cobro, aparecieron otros problemas, que son los problemas administrativos. Digamos, la tardanza en las cargas de los docentes, la tardanza, tenemos problemas, digamos, en el funcionamiento del sistema para que el docente llegue a la fecha de cobro con la liquidación como corresponde. Hubo descuentos que son indebidos, bueno, todo eso administrativamente necesita todavía un acomodamiento que el gobierno no está dando respuesta. ¿Por qué? Porque ha implementado un nuevo sistema de carga que es a través de, no es a papel, sino digital. Pero lo encontramos con una realidad totalmente, digamos, que necesitamos que todos los servicios educativos tengan acceso a Internet, que todos los lugares donde se carga esa información para que el docente pueda llegar a cobrar, funcione el sistema. Y eso no está garantizado en todas las escuelas de la provincia de Buenos Aires. No está garantizado. Entonces tenemos atrasos de cobro de docentes que llevan atrasos de 2, de 3 meses, hay algunos del año pasado, por problemas en el funcionamiento del sistema para la carga, para que se pueda liquidar. Todavía seguimos teniendo toda esa dificultad. Todavía seguimos teniendo dificultad con la creación de cargos o de horas para que los cursos funcionen normalmente. Uno cuando va a una escuela, cada curso tiene distintas materias, o una maestra de grado, o un profesor de cualquier materia en una secundaria, que puede ser de geografía, de historia, de matemática. Bueno, no están creados todos los cargos. Aparecieron esta semana, cuando el ciclo lectivo empezó el 6 de marzo. Aparecieron la creación y la autorización para que fueran designados docentes para que pudieran dar clase y esos alumnos. Prácticamente se perdió un trimestre ahí, que los alumnos, esos cursos no tuvieron clase, porque los docentes no estaban designados. Se han perdido y horas. así, y se han perdido, y ha habido pérdida de horas. Así muchísimas cosas que siguen pasando y que en realidad el docente lo conoce porque lo ve diariamente, porque hay dificultades, porque hay problemas, porque los sistemas no funcionan, vuelvo a decir, porque no hay acceso a Internet en todas las escuelas, porque hoy, digamos que sería algo bueno si se elimina el papel para hacerlo menos burocrático, que uno a través de un sistema pueda llegar a pedir la información o a cargar una información. Pero la escuela tiene que tener acceso a Internet, la escuela tiene que tener computadora, la escuela tiene que tener los medios, o sea, la secretaria, la directora, el personal que trabaja, para que esa carga de esa información llegue todavía a un lugar centralizado como es La Plata, porque en realidad la información hay que mandarla a La Plata. Entonces hay muchísimas cosas que todavía faltan y que todavía están como un atraso, y que eso es pura y exclusivamente inversión. A ver, necesitamos inversión. De nada sirve tener, digamos, algo bueno si no tenemos la inversión que corresponda. Yo puedo tener, por decirlo, no sé, para movilizarme o para tener, y resulta que yo voy a trabajar con alumnos y no tengo libros, necesito material, necesito tener aulas como corresponde, si tienen que tener un pizarrón, si tengo que tener, todos los elementos que necesita hoy un docente para poder trabajar mínimamente. Bueno, eso no está garantizado para la totalidad. Y ahí empiezan las diferencias. Hay en algunas escuelas sí y en otras no. En algunos distritos las provincias más, en otros menos. En algunos distritos hay muchísimos más problemas de infraestructura porque hay muchísimo más atraso y abandono que en otros. Encima, digamos que uno con el contexto y la realidad de la inflación. Y sí, seguro. Porque, como nos pasa en nuestra casa, le pasa, digamos, al Consejo Escolar, le pasa a todo el mundo, que por ejemplo una obra que está licitada con un presupuesto, hoy sabemos con la inflación que hemos tenido y que vamos teniendo de 4,5-5% mensual, ese valor del dinero se perdió a la mitad del trayecto, o sea, se devaluó. Entonces ya los materiales, si yo hoy, digamos que
ahora pasando el tema de infraestructura, una empresa para poder tomar una obra de, no sé, de un año, tiene que ser, porque la devaluación es impresionante. Es impresionante y afecta de todo lado a todos los sectores y afecta a la estructura de la escuela como parte de algo que necesita inversión permanente. Sí, porque los costos van aumentando Y que los costos van aumentando. Y que no hay una actualización de valores de acuerdo a esa realidad inflacionaria. Y sí, seguro. No sé si les cabe a ustedes también el tema de la alimentación de los chicos en las escuelas que le dan leche. ¿Cómo es el tema? Porque se escucha por ahí que están pidiendo a algunos profesores que le den la copa de leche, ni bien entran, porque los chicos van en muchos lugares como desesperados de hambre, sobre todo después de un fin de semana largo, algún feriado. ¿Qué hay de eso? Sí, a ver, nosotros en realidad también parte de ese acuerdo es garantizar políticas socioeducativas para que ese tránsito de ese alumno en la escuela, tanto de jardín, de primaria, secundaria, sea lo mejor posible. Ahora, volvemos a lo mismo que estamos hablando. Hay una realidad y un contexto muy difícil. Hay familias que realmente el alumno llega con mucha hambre y que muchas veces la comida más importante es la de la escuela. Hoy tenemos escuelas con comedores que no dan abasto para poder alimentar a esos alumnos y contener a ese alumno que llega con hambre, que viene una época más difícil, digamos, por el momento del año del frío, de que en realidad las escuelas tienen que cambiar hasta los horarios, que en algún momento uno puede decir, si hace más calor, la merienda la doy más, por ejemplo, la mañana más a mitad de mañana, y no, ahora es apenas entra. Si puedo dar 2 veces, sería 2 veces, porque realmente hay hambre. Y una de las cuestiones que nosotros estamos reclamando es que esa política sea con inversión, que ese valor, que ese cupo sea aumentado de acuerdo a la inflación, porque si no, esta realidad es muy difícil de sostenerla. O sea, el chico, el alumno no va a aprender, o es muy difícil que aprenda con hambre. Eso ya lo vivimos en muchísimas épocas. De hecho, la escuela, una de las transformaciones de estos últimos 30 años fue incorporar tanto la merienda como el desayuno, que no existía antes. Sí, ¿no? Digamos, si no era una escuela que tuviera un comedor, en las escuelas no se daba. Bueno, eso fue una lucha de nosotros como trabajadores, de SUTEBA, de pedir y de exigir a ese gobierno en su momento que se implementara para todos, el tema de la merienda o el desayuno en cada uno de los lugares, tanto desde la sala de 3 del jardín de infantes, como la primaria y como en algunos casos la secundaria, para poder contener, porque si no era imposible enseñar. Sabemos que es imposible o es una dificultad más que se agrega y que ese alumno no va a tener la capacidad de poder estar y estudiar y mejorar sus condiciones con hambre. Sí, seguro. ¿En la secundaria también? Sí, en la secundaria sí. Y hoy lo vemos muchísimo más. En la secundaria también. Porque el contexto social es muy, muy difícil. Las políticas que han implementado han llevado que hoy volvamos a años que nosotros pensamos que nunca íbamos, que no podíamos haber vuelto nunca. Hay hambre. En realidad los chicos necesitan y piden comida porque realmente la realidad de la familia no pueden con el presupuesto que le ingresa sostener lo mínimo que es la alimentación para poder crecer de la mejor manera. ¿Qué me podrás decir de este acuerdo? Creo que ayer hubo una reunión con el intendente de acá de Pehuajó, que dijo que iba a garantizar la alimentación de 6.500 chicos, ¿puede ser? Sí, en realidad, bueno, lo que está haciendo el gobierno municipal es haciéndose cargo de algo que lo tiene que hacer la provincia. Por decir, acá las escuelas son todas provinciales. La provincia de Buenos Aires, la dirección de la escuela, los ministerios que acompañan a la dirección de la escuela para poder tener políticas socioeducativas en cuanto a comedores, en cuanto a cuestiones, acá digamos que quedan prácticamente ausentes. Es por eso que interviene el gobierno municipal, que no tiene a cargo las escuelas, de poder
suplementar y poder ayudar a estas escuelas que, vuelvo a decir, están su comunidad manifestando que no alcanza con lo que llega de la provincia para poder abastecer esta demanda. Hay más hambre, hay más cuestiones. Entonces, hoy el gobierno municipal está, digamos, con recursos que también le llegan, porque le llegan recursos que tiene que poder llegar a distribuir, colaborar con estas instituciones para que eso lo pueda suplantar. Y vuelvo a decir que en realidad la provincia es la que está ausente en estas políticas, como la de infraestructura, como la creación de cargos, está ausente, y que, bueno, las comunidades le reclaman a todo el mundo como para poder su clase, su día a día pueda ser un poco mejor. Sí, porque realmente los chicos con hambre, aparte sabemos bien que la mala alimentación, sobre todo en los más chiquitos, repercute mucho después en la falta de atención, en la falta de... La falta de atención, la salud. De la salud, de la salud, hay más enfermedades, hay un montón de cuestiones. El tema de las vacunas. Exactamente. Bueno, todas esas cuestiones a través, digamos, de las escuelas, digamos, de las instituciones, que nosotros somos parte, porque en realidad también el SUTEBA es parte de muchas de esas comunidades, porque somos docentes que estamos en las escuelas, que muchos están trabajando en las escuelas, tenemos su entrenamiento y le estamos reclamando, y se lo reclamamos permanentemente para que esto, digamos, se pueda mejorar. ¿Qué es inversión? No es, digamos, que en algún momento algunos dijeron, no podemos gastar más. Es inversión. Para ellos es un gasto. Claro. Es un gasto. Esto es inversión en esta política, es en alimento, en infraestructura, en libros, digamos, en elementos que hagan que ese tránsito le pueda hacer cambiar un poco la vida y que pueda tener otras oportunidades, porque en realidad es mejorar las oportunidades para que pueda tener una vida digna. Y si la verdad que el Estado está ausente en muchas de las cuestiones, que en realidad hoy, digamos que todas las políticas hacen que estemos como estemos, que haya mucha inflación, que haya un descontrol en cuanto a los precios, en cuanto uno va al supermercado y lo que hoy vale no se sabe, y hay proyectos que no funcionan, que el gobierno los quiere poner como algo bueno, pero que no funciona. Sí, porque los planes, los alimentos cuidados, esto esencial, los precios cuidados, hay muchas cuestiones que no funcionan y que la inflación sigue siendo alta y que en realidad no hay, y que está, digamos, un Estado muy ciego y muy necio para poder tomar y poder encontrar, digamos, en conjunto maneras de poder solucionar, y que hay ciertos parámetros para poder, digamos, obtener recursos, porque esa es la cuestión, es obtener recursos y aplicarlos en las cuestiones que tengan que ser prioritarias en las políticas de la provincia de Buenos Aires, como es educación, como es salud, generar trabajo. Esta política no está generando trabajo. No. Vemos, hay personas que quedan despedidas o que quedan con mínimo de salario en toda la provincia de Buenos Aires, en el país, digamos. Entonces, si no se genera trabajo, va a ser muy difícil de que esto se pueda revertir. No, seguro. Cuando me hablas de infraestructura, sí, también tiene que ver lo que es mantenimiento, tanto de cortar el pasto, si hay una pérdida de agua, sí, digamos, abastecimiento de agua, si llueve un techo, todas esas reparaciones también se tiene que hacer cargo la provincia. Sí, todo es provincial. Digamos que el ente dentro del distrito que, digamos, recibe recursos y que debe atender esas necesidades es el Consejo Escolar. El Consejo Escolar es el encargado de poder solucionar esos pequeños problemas o demandar a las provincias en cargo de obras de infraestructuras de gran dimensión, como puede ser esto, la construcción de un edificio, que eso sería una obra importante. Pero claro, el resto, lo que es mantenimiento, de lo que es refacciones mínimas, el Consejo Escolar recibe fondos de la provincia, y que esos fondos, a pedido y a demanda de las escuelas, los distribuyen a necesidades, como puede ser limpieza de tanques, como puede ser mantenimiento de calefactores, como puede ser reparaciones de cuestiones eléctricas, claro, cuestiones que tienen que ver con, y a su vez
digamos, también en algunas ocasiones se interviene el municipio, que recibe fondos también para algunas obras que no se pueden hacer con este destinado por el que recibe el Consejo Escolar, pero que la provincia tampoco manda. Entonces aparecen estos fondos que tienen que ver con el fondo educativo para poder hacer solucionar cuestiones que tienen que ver con reparaciones de cosas que tienen que ver con salones, con aulas, claro, pero con distintas problemáticas que plantean las escuelas. No se sabe si lo están mandando y lo que mandan no es suficiente. Lo que mandan no es suficiente. Ahí hay una cuestión. Lo que mandan no alcanza, no es suficiente. Este año nosotros yo tuve una reunión a principio, eran los primeros días de febrero, donde se había analizado y se había enviado a través del Consejo Escolar a la provincia a fin de año y durante las vacaciones cuáles eran las cuestiones más delicadas para tener en cuenta y poder mandar los fondos en el verano, que no hay alumnos y que no hay personal, y poder hacer la reparación en ese momento. Acá había una institución, un jardín que, digamos, alquila un edificio y que ese edificio los dueños habían decidido no alquilar más. Entonces el jardín se tenía que trasladar. Eso fue pedido y elevado a la provincia para que destinaran los fondos para que ese nuevo espacio sea adecuado y sea acondicionado para que ese jardín se fuera a instalar. Ahí nos enteramos que en realidad la obra estaba aprobada. Ahora, ¿qué mandaba decir la provincia? Los fondos no están. En algún momento te lo voy a mandar. Y los fondos no se sabe tampoco a dónde están. Entonces, había que repararlos, había que contratar a una empresa, pero la empresa no sabía cuándo iba a cobrar. O sea, una cuestión insólita. Estoy hablando de los primeros del 10 de febrero. Digamos que eso, si hay prioridad, los fondos para eso tendrían que estar destinados, porque si no, no podían iniciarse las clases en esa institución. No, pero... Entonces, digamos, permanentemente es luchar contra muchas de estas cuestiones que tienen que ver con demanda hacia lo responsable que es la provincia de Buenos Aires. Nosotros, todas las escuelas, salvo algunos jardines maternales que dependen del municipio, nosotros tenemos escuelas que dependen de la provincia de Buenos Aires. La responsabilidad de los fondos deben de estar destinados por la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires debe administrar como la mayoría de los edificios que tiene en todos los distritos. La provincia es la responsable de garantizar la infraestructura, la creación de cargos, la liquidación de sueldos, todo lo que es educativo provincial. Y realmente no lo está haciendo. Pero la pauta la tenemos cuando la gobernadora dijo que un pobre no podía ir a una universidad. Ahí tenemos la postura. Ellos quieren el hombre masa, el hombre manejable, el hombre hecho a medida de ellos, para hacerlos que estén disponibles para las grandes empresas, para los grandes negocios a bajo costo y adoctrinados como ellos quieren. Sí. Una persona que no se queje. Ustedes como sindicalistas, gremialistas, no tendrían cabida dentro de ese ordenamiento. Por eso yo admiro la lucha que llevan adelante, porque sin esa lucha no se obtendría nada, ¿no? Yo soy de los que cree que por culpa de la mala educación o la falta de educación estamos como estamos. Exactamente. Porque la persona educada que piensa por sí misma, que razona, de repente ve las cosas como son y lo que le están haciendo, toda esta situación real que muchos de nosotros vemos y otros no, están creídos en la película que le están mandando, que le están queriendo meter por la cabeza por la televisión, por los medios. Por eso yo digo siempre al principio del programa, para decir la verdad y desenmascarar las mentiras y poder estar al tanto de la realidad, cuál es, ¿no es cierto? Esa es la intención de este programa. Nos vamos a una breve tanda y ya volvemos en unos minutos. Van a escuchar un poquito de silencio porque estoy tratando de no subir música, porque estamos grabando. Esto va a salir después por la página de Rumores de Pehuajó. Y como les decía, no queremos agregar música ahí para que no haya problemas para subirlo y no perder nada del diálogo. En unos minutos volvemos con el programa Disculpe.